Hola mis queridos Chicken Littles y bienvenidos a un nuevo video en nuestro nuevo curso de quinto básico para la unidad 1 de Historia y Geografía. En este video vamos a abordar tres temáticas principales que estuvimos viendo en clases. El primero es las zonas naturales que existen en Chile. Luego, la población y recursos naturales que tiene Chile, para finalizar con los riesgos naturales de nuestro país. Así que, comencemos. Antes de conocer las zonas, necesitamos entender un concepto clave. ¿Qué es una zona natural? Una zona natural es una zona geográfica que reúne ciertas características físicas propias que la hacen diferente de las demás. Estas características tienen que ver con el clima, el relieve, las aguas superficiales y la biodiversidad. Juntos, estos forman lo que conocemos como el paisaje de cada zona. Chile se puede dividir en 5 zonas naturales. Si vemos este mapa, aquí tenemos el norte grande, el norte chico, la zona central, zona sur y zona austral, y cada una de estas tiene ciertas características. Los componentes de una zona natural. Cada zona natural se describe a partir de 4 componentes principales. Primero, el clima, que es el conjunto de condiciones atmosféricas de una zona que tiene que ver con la temperatura, la lluvia, el viento y la humedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la atmósfera, el clima. El segundo, además del clima, es el relieve, que son las formas que tiene el suelo, como por ejemplo las montañas, los valles, las planicies, las depresiones. En Chile hay 4 unidades de relieve que se repiten en casi todo el país, que son las planicies litorales, la cordillera de la costa y la depresión intermedia, además de la más importante, la cordillera de los Andes. El tercer componente que tenemos que ver es la biodiversidad, que es la variedad de plantas y animales que viven en cada zona. Y por último, el último componente es la hidrografía, que son los ríos, los lagos, los glaciares y las aguas subterráneas, que eso está conectado con lo que estamos viendo en ciencias. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido en el norte del país, en el norte grande. Esta zona se extiende desde el límite de Perú hasta el río Copiapó. Sus paisajes son desérticos. Aquí se encuentra el desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo. El relieve está marcado por la imponente cordillera de los Andes, que supera los 6.000 metros de altura y además alberga el Nevado de Ojos de Salado, el volcán más alto del mundo. También hay un extenso altiplano y un peculiar farellón costero donde la cordillera de la costa cae directamente al mar, como pueden ver aquí. Los ríos son escasos y además que hay muy poco caudal. En el altiplano, en cambio, existen algunas lagunas, salares, bofedales, también que son zonas húmedas pero de poca profundidad, tal como vemos acá. La biodiversidad es limitada en el desierto. No es que no exista, pero hay, pero poquito. Por ejemplo, en el altiplano existen vicuñas, guanacos, flamencos, chinchillas. Y además hay plantas como la yareta y el coirón. Recordemos que el desierto también alberga una diversidad de cactus, al ser un tipo de especie de planta que no consume mayor recurso hídrico. Vamos a continuar nuestro viaje un poquito más hacia el sur del norte grande, llegando al norte chico, que va desde el río Copiapó hasta el río Aconcagua. Aquí el paisaje cambia. Los paisajes ya no son desérticos totalmente, son más semiáridos. Además tiene los cielos más despejados, los valles son más fértiles, como por ejemplo el Valle del Elqui, el Valle del Limarí y el Valle de Aconcagua. Los ríos son permanentes, es decir, que no se secan y todos van desembocando al mar. El clima es estepárico, tiene poca lluvia, pero cada cierto tiempo va a haber algún tipo de lluvia abundante, pero no es tanta. Y aquí es el lugar donde se produce un fenómeno muy maravilloso que ocurre solamente en esta zona, que es el desierto florido. Es una explosión de colores en el desierto de Atacama que sorprende al mundo entero. Es tan importante que tiene mucho turismo cada año que ocurre. La vegetación incluye cactus, espinos, algarrobos y además existen algunos microclimas especiales, como Fray Jorge. También hay hasta bosques de gran tamaño, para que vean que hay una gran variedad de microclimas. Y la fauna está principalmente representada por zorros, chinchillas y lechuzas.
Vamos a seguir nuestro viaje un poquito más hacia el sur, llegando a la zona donde vivimos. La mejor, yo creo, ¿no? Sería la zona central. La zona central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Es la zona más poblada del país y también la más diversa en actividades humanas. El clima templado mediterráneo domina aquí. Veranos secos e inviernos lluviosos. Los ríos son más caudalosos, hay más ríos con más cantidad, más profundidad. Todos llegan al mar. En la cordillera hay numerosos volcanes también activos en esta zona. En la biodiversidad, como recordemos, biodiversidad tiene que ver todo lo que rodea nuestro clima, que tiene vida, que tiene plantas. Aquí, la biodiversidad de la zona central incluye los bosques de hojadura como el quillay, como el peumo, como la palma chilena que nosotros vemos en todos lados en la zona central. Y además hay animales como el puma, la vizcacha y el cóndor. El cóndor, nuestro animal nacional. Muy importante, que está en nuestro escudo de Chile. Si vamos un poquito más hacia el sur, cerca del Biobío, hay bosques húmedos con robles, con coihues y además el árbol ancestral más importante de Chile, la araucaria, que está como uno de los árboles que está con más cuidado a nivel nacional, para evitar su extinción, claramente. Si vamos viajando más hacia el sur de nuestro país, llegamos al sur de Chile. Aquí la zona sur va desde el río Biobío hasta el Golfo de Corcovado. Aquí el paisaje cambia completamente. Ya no estamos en el desierto, ya no hay un clima templado mediterráneo. Aquí llueve mucho más. Todo es verde, los volcanes y lagos son los protagonistas. El paisaje que tenemos en el sur de Chile es hasta comparado con paisajes que se encuentran en Europa, para que vean lo maravilloso y majestuoso que es nuestro país. El relieve es bastante particular acá. Tenemos muchos ríos caudalosos, hay grandes lagos como el lago Llanquihue, hay volcanes en actividad como por ejemplo el volcán de Osorno, el de Villarrica y una cordillera de los Andes que aquí en el sur, ¿saben qué pasa? Ustedes saben que la cordillera es muy grande, ¿cierto? Aquí comienza a perder altura, comienza a desaparecer. Y además, en relación a la biodiversidad, o sea, todo lo que tiene vida en el sur, tenemos los bosques de Raulí, el coihue, los alerces, las araucarias, acompañada de los helechos, los musgos y las quilas. En la fauna, o sea, los animalitos que están en el sur, destacan el pudú, el huemul, que es nuestro animal también nacional y se encuentra acompañando al cóndor, a nuestro emblema nacional. Además del huemul está el puma, el cóndor y decenas de aves chilenas que son endémicas de nuestro país. Y además, como dato curioso, en la zona sur es donde vive nuestro amigo el pudú, el ciervo más pequeño del mundo y además uno de los más tiernos. Ahora es cuando llegamos al final de nuestro viaje por todo nuestro país de Chile. Aquí llegamos al extremo sur de nuestro país, desde el Golfo de Corcovado hasta el territorio antártico chileno. Aquí el paisaje cambia, ya no es desértico, ya no es un paisaje que se ve verde así como tan bonito con bosques, cambia. Porque estamos más cerca de la Antártica. Entonces, si está más cerca de la Antártica, significa que hace mucho frío. Entonces, aquí el paisaje cambia y se vuelve imponente y frío. Los glaciares han moldeado el territorio, creando fiordos, islas, archipiélagos y penínsulas. Es como que aquí llegamos al final de Chile, y Chile como que le dio flojera terminar de crearse y empezó a desmenuzarse en islas y en archipiélagos. Las planicies litorales desaparecen. La cordillera de la costa se hunde bajo el mar y reaparece como islas. Los climas aquí son más fríos, con viento, hay mucha lluvia, pero como es tan extremo, se encuentra en el extremo polar de Chile, entonces esto se ve como un poco más gris. La vegetación en el lado occidental está representado más por bosques de coihue, lenga y alerce. En la Patagonia chilena, que se encuentra acá, en general son solo matorrales y pastos duros que están azotados por el viento. La fauna, o sea, los animalitos que incluye esta zona, son los guanacos, los huemules, los cóndores, ñandúes y pumas. ¿Se dan cuenta cómo hay animales que están principalmente en unas zonas y en otras? Por ejemplo, los guanacos estaban en el norte, pero aquí los volvemos a ver también en el sur. Esta, además, como dato curioso, es la zona menos poblada del país, pero sin duda es una de las más salvajes y majestuosas. Y como dato curioso, aquí tenemos... A ver, yo creo que aquí todos reconocen esta imagen. Esto es parte de la zona austral. Ahora vamos a pasar al bloque 2. Recursos naturales, renovables y no renovables.
Chile no solamente tiene paisajes hermosos, también tiene un país con una enorme riqueza en recursos naturales. Un recurso natural es todo producto que nos entrega la naturaleza y usamos para satisfacer nuestras necesidades. Los recursos se clasifican en dos grupos, los renovables y los no renovables. Vamos a ir a los renovables. Los recursos renovables son aquellos que pueden regenerarse. Por ejemplo, los bosques, el agua, los peces, el suelo y la energía solar son buenos ejemplos. Pero ojo, aunque son renovables, pueden agotarse si los usamos más rápido de lo que la naturaleza los puede regenerar. Entonces, los renovables no significa que no se agotan, sino que pueden agotarse si nosotros abusamos de ellos. Si nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos hambre y tengo solo una manzana, pero yo voy y agarro del frío otra, ya estoy usando un recurso que yo no tenía contemplado comerme hoy. Entonces, si me como las 2 manzanas, claramente después no me va a quedar nada para comerme después. Eso mismo pasa con los recursos renovables. Los no renovables son aquellos cuya regeneración tarda miles o millones de años. Por ejemplo, los minerales, como por ejemplo el cobre, el hierro, el petróleo, son ejemplos de recursos no renovables porque una vez que se agotan, no van a volver. Chile posee 6 grandes tipos de recursos naturales. Vamos a recorrerlos. Nos vamos a ir a uno de los recursos más importantes de Chile, y uno quizá de los más conocidos. Chile es el mayor productor de cobre del mundo. La gran minería del cobre se realiza a escala industrial y es fundamental para la economía de Chile. Chile depende del cobre. Económicamente es de donde más tenemos dinero, porque internacionalmente otros países nos compran cobre a nosotros. Estos recursos se concentran principalmente en el norte grande y en el norte chico. Los recursos pesqueros también son muy importantes y muy relevantes. Chile tiene uno de los litorales más largos del mundo y en sus aguas se desarrolla tanto la pesca artesanal como la industrial. Además, la acuicultura, o sea, la acuicultura, recordemos que es el cultivo de especies marinas, ha crecido mucho, especialmente el salmón en la zona sur y austral. En relación a los recursos pesqueros, el salmón es el más importante. Entonces, repasemos. En minería, ¿cuál es el más importante? Muy bien, el cobre. Ahora vemos que en el recurso pesquero es el salmón. Muy bien. Ahora vamos a ir a los recursos forestales. En los recursos forestales incluyen los bosques nativos, con especies únicas como el alerce, la araucaria, el raulí, además de extensas plantaciones de pino y eucalipto para la industria. Ya, entonces, si hablamos de recursos forestales, recordemos los bosques. Bosques nativos. Bosque nativo, recordemos la especie más importante, la araucaria. Ahora nos vamos a ir a los recursos ganaderos. Los recursos ganaderos abarcan la crianza de vacas, cerdos, ovejas, cabras, aves, todo lo que nosotros nos comemos. Y además esta ganadería es muy importante en la zona austral. En relación a los recursos ganaderos, nos vamos a enfocar en 2 lugares importantes, en la zona austral y la zona sur. En la zona austral tenemos crianza de vaca, oveja, cerdo, cabra, aves. Y es muy importante para esa zona, esa crianza de animalitos, ¿cierto? Pero en el sur, ahí se concentra, en la zona sur, se concentra principalmente toda la actividad bovina, o sea, todo lo que tiene que ver con las vacas. En relación a recursos energéticos, Chile tiene muchas formas de obtener energía. Por ejemplo, nosotros tenemos las centrales hidroeléctricas, que recordemos que la central hidroeléctrica es de donde la tecnología proviene desde el agua. Y además tenemos fuentes de energía que son no convencionales, o sea, que no son tradicionales, no son las normales que se toman, que tenemos en todos lados, pero es renovable y son generalmente mucho más amigables con el medio ambiente, porque no estamos usando recursos hídricos para nosotros usar energía. Y en este caso tenemos la energía solar y además la energía eólica. Recordemos que la solar es a través de paneles que captan la luz del sol para obtener energía y se encuentra principalmente en el norte, pero no solamente se encuentra esa, sino que también se encuentra la energía eólica, que es la que viene del viento a través de estos molinos gigantes que captan, que a través del movimiento de molinos pueden generar energía. Luego tenemos los recursos agrícolas. Recordemos que Chile, al tener una gran biodiversidad y diferentes relieves y climas, tenemos el don de tener un país en el cual podemos cosechar y sembrar diferentes tipos de verduras y frutas. Por ejemplo, tenemos viñedos en la zona central, que es uno de los más importantes, porque de ahí aparece uno de la industria más importante de Chile, que es el vino, a través de los viñedos. Además, tenemos los recursos de frutas, hortalizas y cultivos de todo tipo. Y donde más se enfoca todo
donde más se enfoca el recurso agrícola es en la zona central, donde nosotros vivimos. Si ustedes van para Santiago, van a ver muchos lugares donde se encuentran viñedos y plantaciones que se ven desde el bus, ¿cierto? Es por eso, porque la zona central tiene el clima perfecto para realizar la siembra de estos diferentes elementos. No es ni demasiado soleado ni demasiado lluvioso. Ahora me voy a detener un poco en relación a los recursos y quiero hablar sobre el desarrollo sostenible en una industria que principalmente explota todo lo que es natural, ¿cierto? Tener tantos recursos es una ventaja, pero también una gran responsabilidad. Porque cuando explotamos los recursos más rápido de lo que la naturaleza puede recuperarlos, que es ahí cuando hablamos de sobreexplotación. Y esto, lamentablemente, puede causar la extinción de diferentes especies, contaminación y daño ambiental. Chile ya ha experimentado sobreexplotación, por ejemplo, de la minera, pesquera, hídrica y forestal. De hecho, según organizaciones internacionales, Chile llega al día de sobregiro ecológico antes que la mayoría de los países de América Latina. ¡Qué vergüenza! Somos el país que tenemos más biodiversidad, más diferentes cantidades de recursos y somos los primeros en agotarlos en América Latina. Imagínense de eso. Eso significa que Chile consume más recursos de lo que su ecosistema puede regenerar en un año. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay una simple regla que tiene las 3 R's y yo sé que la conocen. Reducir, reutilizar y reciclar, ¿cierto? RRR. El otro día estuvimos hablando de diferentes maneras en las que podemos aportar nosotros al medio ambiente personalmente para que con nuestro pequeño granito de arena podamos hacer un cambio. Todo parte de nosotros. Recuerden que ustedes son el futuro. Recuerden que en el futuro ustedes van a ser los futuros adultos con una nueva mentalidad, no como la de los adultos de hoy en día que muchas veces no le toman importancia a esto y que por eso el mundo está como está. Ustedes tienen el futuro. Ustedes son el factor de cambio que va a poder dar este granito de arena para poder lograr al menos revertir un poco lo que está sucediendo. Ahora vamos a ir al último tema, que son los riesgos naturales de Chile. ¿Qué son los riesgos naturales? Bueno, nosotros como Chile ya lo sabemos perfectamente porque lo vivimos día a día. Tenemos diferentes tipos de riesgos. Chile no es solo un país diverso en paisajes y en recursos, también es un país muy expuesto a fenómenos naturales. Un riesgo natural es la probabilidad de que ocurra un proceso natural extremo que pueda causar daño a las personas, a los bienes de esas personas, por ejemplo, sus casitas, y además al medio ambiente. Esto se debe a que Chile está ubicado en una zona de alta actividad geológica y climática. Estamos sobre el cinturón de fuego, como ya hablamos en la clase anterior, que es cuando tenemos esta zona que está a partir de 2 placas y vimos que en el sur también había una placa adicional. Esto produce que se cree un margen alrededor del Pacífico, que son los países que están con más actividad sísmica, entre esos Chile. Nosotros tenemos numerosos volcanes activos y nuestro territorio va desde climas desérticos hasta climas polares, entonces tenemos mucha diversidad. Los riesgos naturales de Chile se clasifican en 3 grupos. El primer riesgo es geológico, luego tenemos hidrometeorológico y biológico. Los riesgos geológicos tienen su origen en el interior de la Tierra. Los más conocidos que nosotros tenemos son los terremotos. Recordemos que los terremotos y los sismos son movimientos del suelo causados por la liberación de energía desde el interior de la Tierra. Chile es uno de los países con más terremotos del mundo. A partir de esta misma actividad de liberación de energía aparecen los tsunamis, que son olas grandes, masivas, provocadas por terremotos submarinos. Terremotos submarinos producen tsunamis y pueden alcanzar decenas de metros de alturas y afectar zonas costeras en solo minutos. Como nosotros vimos, por ejemplo, en la noticia de Valdivia, que en 10 minutos ya había arrasado el mar con toda la ciudad. Luego tenemos erupciones volcánicas, que es la expulsión de lava, gases y cenizas desde los volcanes. Chile tiene más de 90 volcanes activos y más de 1000 volcanes inactivos. Imagínense la cantidad que tenemos en nuestro país. Luego hay algunos de los factores geológicos que no se ven tanto, pero también cuentan, que son los derrumbes o remociones en masa, que son los deslizamientos de rocas y suelos por laderas inclinadas. Y es muy frecuente en las zonas que tienen más cerro. Ahora vamos a ver los riesgos hidrometeorológicos. Los riesgos hidrometeorológicos están relacionados siempre con el clima y el agua. Recordemos que hidro viene de agua y meteorológico viene de clima. Aquí vienen riesgos como por ejemplo las inundaciones, cuando por ejemplo sube el nivel de agua de ciertas zonas que normalmente están secas. En el sur ocurrió hace un par de años que debido a las lluvias ya el caudal de los ríos aumentó y eso hizo que los ríos se desbordaran llegando hasta las casas de las personas y las personas
quedaron con el agua dentro de sus casas de hasta 1 metro, imagínense, perdiendo muchas de sus cositas. Luego hay riesgos, además de las inundaciones, como los aluviones, que son flujos de barro que bajan por las laderas de los cerros, arrasando todo a su paso. Luego tenemos fenómenos riesgosos como las sequías, que es cuando ya no hay tanta lluvia en un lugar por un largo periodo, y esto va afectando a la vida vegetal, animal y humana, principalmente a los pobres animalitos. Sin agua, si se seca un lugar y no hay agua, los animalitos se mueren. Luego, al contrario, tenemos temporales, que es cuando llueve demasiado y con mucho viento, y creo que lo conocemos nosotros bastante en nuestra zona, que la lluvia incluso imposibilita que ustedes vengan a clase, cuando hay temporales, claro, muy fuertes. Y luego tenemos riesgos como las marejadas, que es cuando hay olas inusuales que afectan nuestras costas chilenas. Luego vamos a ver riesgos biológicos. Y estos riesgos biológicos son los que provienen de los organismos vivos, de bacterias, de virus, etc. En nuestro país hay 2 principalmente que son los más importantes. Hay uno de ellos de los que se está hablando mucho a nivel mundial en este momento y existe mucha desinformación al respecto, que es el hantavirus. El hantavirus es un virus transmitido por un ratón de cola larga que puede ser mortal. La verdad, el índice de mortalidad es muy elevada. Este hantavirus principalmente se transmite a través de las heces, o sea, del popó y del pipí de los ratoncitos que entran en contacto con nosotros y lamentablemente nos podemos contagiar de este virus si este ratoncito tiene este virus incorporado. Hay diferentes tipos de cepas que se le llama a los diferentes tipos de virus de hantavirus que existen, de acuerdo a las diferentes especies de ratones que existen. ¿Puede ser transmitido de persona a persona? Sí. Han habido casos registrados, pero hace muchos años y son muy pocos. Y estos casos registrados fue por contacto muy estrecho. O sea, tengo que estar prácticamente así con la persona. Y la persona está muy enferma. Y ahí recién cuando está muy enferma y nosotros estamos todo el rato al lado, ¿nos podemos contagiar? Sí, hay una probabilidad, pero no es muy alta. La verdad es que es muy difícil. Y por eso es un riesgo biológico, pero la verdad es que es evitable. No es, por ejemplo, como el COVID. Y además tenemos otro riesgo biológico como la marea roja, que es causada por un aumento masivo de microalgas marinas que contamina los mariscos y puede ser peligrosa si la consumimos. Además, existen algunos riesgos que tienen que ver con la parte de nuestro territorio, no necesariamente biológico o hidrometeorológico, pero que sí son muy importantes, que han aparecido últimamente, que son los incendios forestales y la desertificación, que aunque tienen componentes naturales, están muy relacionados a acciones humanas, por lo tanto, no son riesgos que pueden ser 100% considerados como naturales, son riesgos más provocados por el ser humano. A partir de estos riesgos, tenemos que tener una cultura preventiva, ¿cierto? Conocer los riesgos es el primer paso para protegerse, y en Chile el organismo encargado de coordinar la prevención y respuesta ante desastres se llama el SENAPRED, que generalmente ustedes lo tienen cuando suena esto en el teléfono, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Eso es lo que significa SENAPRED. Una de sus iniciativas más importantes es el Plan de Familia Preparada, que propone que cada familia tenga un kit de emergencia con agua potable, comida, linterna, radiopilas. Es muy importante la radiopilas porque así uno no está incomunicado. Botiquín, por ejemplo, medicamentos, a veces dinero en efectivo, porque generalmente tenemos todo en tarjeta y cuando se cae el sistema, ahí quedamos, po. Y además los documentos importantes, por ejemplo, certificados de nacimiento. Eso es uno de los planes que tiene el SENAPRED, que dice que en caso de cualquier emergencia tengamos este botiquín, que podamos nosotros tener a mano en caso de cualquier emergencia como incendio, terremoto, podamos llegar, agarrarlo, y que si salimos afuera y perdemos nuestras cosas, no perdemos lo más importante y tenemos además para refugiarnos un momento o para no perder comunicación. Pero la preparación no solamente es individual, no solamente parte de nosotros, ¿cierto? Es también como comunidad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es muy importante, los Aymara. Los Aymara han desarrollado a lo largo de muchas generaciones un conocimiento respecto al manejo del agua y los ciclos de la naturaleza, que al final hoy son muy valorados para la gestión de riesgos. Esto se transmitió desde los Aymara y todavía se usa. El cómo se riega. ¿Qué puedes hacer tú? Por ejemplo, conocer cuáles son las zonas de evacuación de nuestro colegio. Nosotros sabemos que al lado de nuestra cancha tenemos nuestra zona segura. También saber cuáles son las zonas seguras de nuestra casita, saber dónde están las zonas seguras, por ejemplo, en las calles. Recordemos que nosotros el año pasado aprendimos qué teníamos que hacer en caso de un terremoto, que primero cubrirnos nuestra zona más importante de nuestro cuerpo, tratar de refugiarnos en un lugar que sea seguro o salir evacuando de manera segura. También podemos tener un kit de emergencia familiar, como una mochilita o algo, como les comentaba antes.
Y además participar en simulacros. Nosotros en nuestro colegio también hacemos simulacros en caso de emergencia. Estas acciones pueden salvarte la vida. Pueden salvarte la vida no solo a ti, sino que a las personas que te rodean y a tu familia. Prevenir es proteger tu vida y la de los demás. Hemos recorrido mucho terreno el día de hoy. Repasemos lo más importante. Chile es un país extraordinariamente diverso. Tiene 5 zonas naturales, cada una con su propio clima, relieve, agua, biodiversidad, desde el árido norte grande hasta el hielo de la zona austral. También es un país rico en recursos naturales mineros como el cobre, pesqueros como el salmón, forestales como los bosques de araucarias, ganaderos donde tenemos las vaquitas, por ejemplo, las aves, todo lo que nosotros cuidamos para poder comer, agrícolas como por ejemplo el cultivo de hortalizas, como los viñedos, y energéticos que tienen que ver con la energía que nosotros producimos en Chile, como la energía eólica y la energía solar, además de la hidroenergía. Pero esa riqueza tiene una condición. Debemos usarla de manera sostenible para que las generaciones futuras también puedan disfrutarlas. Si ustedes en el futuro, por ejemplo, están viejitos y van a estar orgullosos de que al menos hicieron algo para poder dar un granito de arena para las nuevas generaciones. Nuestro país es un país expuesto a la naturaleza en toda su intensidad. Terremotos, volcanes, tsunamis e inundaciones son parte de nuestra realidad. Ocurren todo el año. Y van a seguir ocurriendo, no hay nada que podamos hacer para evitar que esas cosas pasen. Pero sí podemos prevenir, podemos conocer los riesgos, podemos prepararnos, eso es lo fundamental. Chile es diverso, Chile es rico y también desafiante, y esa combinación nos hace únicos. Espero que este recorrido te haya ayudado a conocer mejor el territorio en el que vivimos, porque conocer tu entorno es el primer paso para cuidarlo, protegerlo y amarlo. Así que nos vemos en la próxima clase y adiós.